lado, un tejito de mi mano y el que más falta le. Hey, hey, te quiero. Buenas, me llamo Ana María y hoy os voy a enseñar a hacer unas gachas de harina de maíz. Esta comida la comían principalmente pues, en aquellos tiempos la gente del campo. Todos los días antes de irse a trabajar, antes que saliera el sol, ya se habían comido las gachas. Pues la hacían con harina de maíz, con harina de trigo, opcional, a cada uno les gusta de una manera y a otros les gusta de otra. Los ingredientes son harina de maíz, también se puede hacer de trigo, aceite de oliva virgen extra, sal, pimientos verdes duros para asarlos, ajo, pimiento seco rojo, como se le suele decir, pimiento choricero y agua. Todos estos productos son autóctonos de aquí de Lopera. Bueno, pues aquí tenemos ya la sartén para elaborar las gachas. Le echamos el agua. Aproximadamente voy a hacer para 4 personas. Pues yo he calculado 2 vasos de agua y un vaso de harina, más o menos. Ponemos el fuego para que empiece a hervir a fuego alto. Yo lo voy a poner de momento en el 9, que es lo más alto. Y cuando ya el agua empiece a hervir, entonces ya iremos añadiendo la harina. Ahora le echo un poco de harina por encima, porque así guarda el calor, para que hierva más pronto el agua. Bueno, ya que está el agua casi para hervir, le voy a añadir la sal. La sal, sin pasarse, porque no es bueno tampoco abusar mucho de la sal. Una poquita de sal. Y ya que va a empezar el agua a hervir, le vamos agregando la harina. En este caso, pues voy a añadir un vaso por persona, más o menos. Y se va moviendo con, esto se llama el gachero, que esto se utilizaba solamente para las gachas. Esto lo hizo mi padre hace muchísimos años y lo guardo de recuerdo. Bueno, voy a ir añadiéndole la harina. Bueno, ya habéis visto que la harina esta la he echado más o menos continua. Cuando se hace con las gachas de trigo, cuando se hace con la harina de trigo, pues se va añadiendo poquito a poco y moviendo, desliándola. Estas se dejan hervir un poquito y cuando ya, unos minutos, no es necesario dejarlo tanto. Cuando ya han hervido unos minutos, pues entonces ya se puede ir trabajando la masa. Bueno, ya que está hirviendo bastante, pues entonces le bajamos el fuego un poquito. Esto también hay una anécdota sobre estas gachas que lo contaban mis abuelos, que había un sacerdote que estaba alojado en una casa rural y cada mañana antes de ir a decir la misa, pues se comía las gachas. Y una mañana de aquellas, pues se fue y las gachas no estaban elaboradas todavía. Y claro, estaba diciendo la misa y tenía hambre. Y la chica que tenían sirviendo, la moza, como decían antes, en la casa aquella, pues estaba también escuchando misa en primera fila. Y entonces el cura, como tenía tanta hambre, pues no se atrevía a decirle a María, que era la moza, que fuera a hacer la gacha. Y entonces, ¿cómo lo dijo? En cante gregoriano de los curas. Entonces decía el sacerdote: Mariquita la nostra, vete a la casa y haces unas gachurrias y no las muevas hasta que las gachurrias digan fófili, fófili, es cuando está hirviendo la harina en el agua. Y entonces Mariquita se levantó del primer banco que estaba sentada en la iglesia, captó el mensaje del sacerdote y se fue a hacer la gacha. Entonces ahora ya que el agua más o menos se lo ha tragado un poco, pues entonces ya se va moviendo así con el gachero de una parte de la sartén a la otra. Así todo seguido, hasta que ya la gacha está bien empapada, toda mojada, se está moviendo,
que esto pues no se tarda mucho, solo unos minutos. La de trigo es diferente, la de trigo hay que moverla continuamente cuando la echas en el agua. Bueno, cuando ya veamos que la harina de maíz está toda empapada, que ya no se ve harina seca, pues entonces ya la apartamos hacia los laterales de la sartén y hacemos un hueco en el centro. ¿Para qué es este hueco? Porque ahora tenemos que hacer un caldo que se hace con el pimiento choricero que ya hemos visto anteriormente. Ahora apartamos las gachas del fuego y nos vamos a hacer el caldo que se... Bueno, pues ahora ya pongo la sartén que vamos a tostar los pimientos rojos. Vale. Pues ahora ya que tenemos el aceite caliente, lo bajamos un poquito. Si lo doy eso no nos enteramos, ¿no? Echamos los ajos con la piel y a continuación los pimientos. Más o menos la misma cantidad de pimiento que de ajo. Bueno, pues yo he echado de 4 dientes de ajo y 4 pimientos secos. Más o menos la misma cantidad de una cosa que de otra. Pues ya he puesto agua a calentar para hacer el caldo y ahora ya los pimientos que están fritos le añado una poca de agua de esta caliente para poder molerlos mejor. Y ahora ya tenemos aquí el pimiento y los ajos y lo vamos a pasar todo. Bueno, ya que está el agua para hervir, le echamos una poquita de sal. Y a continuación, el pimiento y el ajo que hemos majado aquí, se lo introducimos. Bueno, pues ya hemos echado el pimiento molido, o sea, triturado con el ajo, aquí en el caldo. También se me había olvidado de que hay que añadirle un poquito de aceite del que hemos frito. Ahí. Bueno, aquí había un dicho que decían: quien come gacha está 3 días guapa o guapo, porque todos se lo comían. Bueno, pues esto ya ha hervido, aproximadamente se deja 5 o 6 minutos. Bueno, pues ya está el caldo hecho y ahora el caldo se echa aquí en el centro y se va también echando por las paredes para que la masa vaya cogiendo el sabor del caldo y se vaya poniendo un poco de jugosa. Bueno, que ya están las gachas hechas, ahora voy a decir con qué se comen las gachas. Pues se pueden comer con hígado de cerdo frito con cebolla, arenques, que antes se comían los arenques porque no tenían acceso al pescado ni frigoríficos para conservarlo y comían arenques. Ahora ya que se ha sustituido el arenque por boquerón, por ejemplo, o cualquier pescado se puede agregar. También se lo comían con pimiento asado o unos torrenillos fritos de la matanza, que también estaban muy buenos. Pues todo eso se lo comían antes de que saliera el sol y yo creo que era una comida bastante calórica para aquellas fechas porque el trabajo del campo era un trabajo de un esfuerzo físico muy grande. Vale, ya está todo hecho, que os aproveche. Y ya sabéis, quien coma gachas va a estar 3 días guapo.